Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar charlando de todo lo último que acaba de sacar Mistral. Este es un video muy tranqui, familiero. Vamos a ver tres cosas hoy. El nuevo modelo que sacaron, que es un modelo grande, la plataforma para interactuar con estos modelos, las nuevas habilidades de function calling y también de output con formato JSON. Así que vamos a meternos directamente en cuáles son los anuncios que se acaban de hacer. Esto salió ayer, así que es bastante nuevo. Y bueno, si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, como siempre yo lo que digo es, la idea es tratar de hacer un poquito de divulgación en español de todo lo que está saliendo en Machine Learning. Vemos estas noticias y a mí lo que me gusta es tratar de explicar esto de una forma que se pueda entender un poco mejor. A veces sale, a veces no sale. Y también de aplicarlo, porque si no estamos hablando solamente de estas cosas, pero no se aplican, ¿no? Así que vamos a ver demos de la interfaz de chat, de conversación que tenemos con estos modelos y también vamos a ver una notebook donde podemos ver cómo usamos las habilidades de function calling. Así que arranquemos primero con este tema del modelo grande que sacó. ¿Qué significa esto? ¿Qué es Mistral a todo esto? Bueno, Mistral es una empresa francesa que se hizo muy conocida porque sacó un modelo libre que se llama Mistral de 7 billones de parámetros que se convirtió en el mejor modelo en su momento debajo de los 30 billones de parámetros, ¿no? Estamos hablando mucho de parámetros y todo esto. ¿Qué significa todo esto? Bueno, dentro de un modelo tenemos una arquitectura de modelo, tenemos datos, ¿no? Los datos pueden ser representados por palabras, digamos, o tokens, que digamos que es una representación numérica de estas palabras en un lenguaje cualquiera. Y después los parámetros, digamos que son espacios donde el modelo puede guardar información. Entonces, normalmente, lo que pasaba era que a medida que vos tenías más parámetros, tu performance aumentaba muchísimo, ¿no? Entonces, había relativas habilidades que no se conseguían a menos que tuvieras un modelo muy grande. El problema es que esta cantidad de parámetros está directamente correlacionada con la cantidad de memoria que uno necesita para correr estos modelos. Y esa memoria es generalmente una memoria en una placa de video. Eso significa que es muy caro poder correr estos modelos. ¿Qué hizo Mistral? Bueno, sacó un modelo muy bueno, muy pequeño. Y la segunda cosa que hizo fue que lo hizo completamente libre, ¿no? O sea, hizo un modelo que tiene una licencia Apache 2.0. Quiere decir que se puede usar comercialmente, se puede modificar, uno se puede quedar con los derivados de este modelo original. Em, Hace muy poquito sacó un modelo que se llama Mix de Expertos, básicamente, hay otro video, lo voy a poner en la descripción, de donde hablo un poquito más en detalle de cómo es. Sacó al mismo tiempo un modelo mediano y ahora estamos viendo el modelo grande de Mistral. Así que metámonos un poquito en las características que tiene esto. Así que primero vamos a ver el modelo, después vamos a ver el tema de la plataforma de conversación y después finalmente lo de function call. Hace un año exactamente, a principio de año, les cuento una historia así, un poco me voy para un costado. Tenía mi jefe francés, el tipo está en San Francisco, estábamos todo el equipo, estábamos hablando y yo lo primero que digo es, bueno, gente, primero que nada, feliz año. Bueno, espero que hayan pasado todo bien. Y segundo salió Francia, ¿no? Qué enojado que estaba el tipo. Así que no voy a hacer ese chiste, sé que esta es una empresa francesa. No lo voy a hacer, pero bueno, como argento tengo que decirlo, por lo menos, para que quede ahí en el on the record. ¿Qué tenemos acá? Tenemos distintos benchmarks de performance, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es uno que se llama MMLU, que es básicamente, yo siempre les cuento que es uno de los benchmarks que a mí más me gustan, porque es uno que básicamente casi todos los modelos tenemos números donde los podemos comparar. Em, Estas evaluaciones van perdiendo su relevancia con el tiempo, porque primero que los datasets que se van creando es posible que tengan algún tipo de contaminación con estos benchmarks, entonces estos números también puede ser que estén un poquito inflados, ¿no? Así que hay que tener cuidado siempre con todas estas cosas. Pero, por lo menos, acá lo que podemos ver, pensando que todos hicieron sus evaluaciones de forma correcta, podemos ver que Mistral ahora está performando como el segundo mejor modelo. Para poner esto en contexto, GPT-4 salió hace casi un año, en marzo aproximadamente de 2023. O sea, pasó todo un año y todavía no existe una alternativa que supere a GPT-4, ¿no? Tenemos Gemini y vimos evaluaciones donde lo supera, pero son controvertidas, ¿no?
Em, ¿Qué tenemos acá de características? Tenemos que es un modelo muy bueno en inglés, francés, español, alemán, italiano y tiene un entendimiento bastante bueno de gramática y contexto cultural. Uno diría, muy bien, increíble, ¿cómo hicieron para tener tan buena performance en esto? Me gustaría contarles acá una cosa para poner un poquito de trasfondo a todo esto. Es un paper que sacó, creo que es la Universidad de Oregon, sacó hace bastante ya. Básicamente hace un dataset open source de 167 lenguajes. Y fuera de si contiene un lenguaje más o menos, lo que esto da es una buena representación de cómo están distribuidos los lenguajes digitalmente, digamos. Y acá pueden ver que el 45% de la data en Internet está en inglés, 11% en ruso, 6% en español, 6% en alemán y etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque acá podemos ver que estos lenguajes, ¿no? Los primeros 4 lenguajes, son los lenguajes que estamos, con los que estamos hablando acá, ¿no? O sea, son los que tenemos. O sea, básicamente el modelo es muy bueno en información que está gratuitamente disponible en Internet. Together también hizo un dataset open source que se llama Data B2 y acá, si lo vemos, van a ver que la cantidad de datos que tenemos es muy superior, 30 trillones, y en este caso no tienen documentos en ruso, por ejemplo, pero sí tenemos inglés, alemán, francés, español, italiano, etc. Los mismos lenguajes que tenemos acá, ¿no? Así que podemos decir que tranquilamente lo que hizo Mistral es agarró este dataset que hizo otra empresa, que lo hizo open source, y entrenó su modelo, ¿no? Em, Esto es gramaticalmente, para la parte conversacional. Hay otras partes que son únicas de las empresas, que es, por ejemplo, esto que tenemos acá, que es el poder seguir instrucciones de forma precisa. ¿Por qué es importante? Porque ahora lo vamos a ver un poquito cuando tenemos lo de function calling, pero en este caso podemos poner políticas de moderación en el output de estos modelos. Esto es muy importante porque generalmente esto ya como empresa, a nivel empresa, hacer una demo de algo que funciona es muy sencillo. Uno se mete en ChatGPT y está interactuando con un modelo, o sea, ya tiene una demo de algo que funciona. Pero tener una aplicación en producción es muy complicado. Y tener una aplicación en producción que no funcione de forma interna, sino que esté disponible a usuarios que puedan interactuar directamente con la aplicación es muy difícil, básicamente. Y hay dos casos, ya lo hablamos esto en otros videos, que tuvieron errores. Básicamente, uno es una concesionaria de una automotriz, básicamente, que empezó a decir cosas totalmente erróneas, dando precios, por ejemplo, que no existían. Y lo mismo pasó con una aerolínea hace muy poquito, que en este caso la aerolínea se tuvo que hacer cargo de lo que dijo el chatbot. Así que es muy importante tener políticas de moderación que limiten el output que va a salir de estos modelos, ¿no? Una cosa más que quería mostrar acá es que antes de hacer el lanzamiento de esto, hicieron una colaboración con Microsoft para poner estos modelos directamente en Azure. ¿Y esto, por qué es importante esto? Porque yo lo tengo acá. La verdad, One Little Coder es muy bueno, este loco. Un canal de YouTube y hace muchas cosas todos los días. Pero nos cuenta un poquito cómo es el background, ¿no? De todo esto. Este tipo, Satya Nadella, viene, mete plata en OpenAI, vende infraestructura. Agarra, lo pone gratis GPT-4 y les da vuelta totalmente el modelo de negocios a Google. Invierte también en Inflection AI, ¿no? O sea que es increíble lo bien que le está yendo a esa empresa. Después, hace un partnership con Hugging Face, vende infraestructura, hace un partner con SLM, los que hicieron fee, o sea, estos son modelos abiertos, vende infraestructura, empieza a hostear modelos abiertos, que recuerden esto como modelo comercial. Si vos ya tenés GPT-4, ¿para qué querés estos modelos abiertos? ¿Para qué querés Mistral en tu compañía? ¿No? Que es una alternativa directa. El tipo lo hace igual. ¿Y qué pasa? Vende infraestructura. Invierte otra vez en Mistral y vende infraestructura. O sea, muy bien comercialmente la estrategia que está teniendo este tipo. Tiene sus problemas también. Acá pueden ver, empezamos a ver, bueno, que ya hay un poquito de investigación sobre las inversiones que está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de que si Mistral es europeo, Europa quiere tener control total, básicamente, sobre qué es lo que está pasando con Mistral en ese caso. Así que vamos a ver un poquito para atrás cuáles son las capacidades que tiene
este modelo de Mistral. Tenemos razonamiento y conocimiento, ¿no? Acá podemos ver todos los benchmarks, pueden ver dónde está. Sigue estando muy arriba GPT-4 en casi todo. Pueden ver que es bastante bueno en Truthful QA. Esto es, básicamente, no es que sea honesto el modelo, etcétera, sino que lo que está diciendo es que el contenido que está trayendo cuando hace retrieval es verídico. Básicamente, no se lo está inventando, ¿no? O sea, es muy factual en ese caso. Acá tenemos otros que son ARC, etcétera, son de razonamiento, por ejemplo. Muy importante estos valores, 94 en este caso, porque esto nos dice que va a seguir instrucciones bastante bien. Acá pueden ver las capacidades que tiene en otros lenguajes, muy importante, cuando lo hablamos en español, italiano, etcétera. Y acá pueden ver los resultados en el MMLU, ¿no? Pueden ver cómo destroza completamente a los otros modelos. Así que tiene unos resultados muy, muy altos, 78%, 64%, etc. Acá a mí me gustaría hacer un parate y simplemente contarles que es muy difícil tener evaluaciones en otros idiomas. Básicamente la forma en la que se está evaluando estos modelos ahora es que están traduciendo los benchmarks de inglés, usando quizás GPT-4, por ejemplo, los traducen, o Machine Translation, pero los traducen a el idioma target, que en este caso sería francés, alemán, español, italiano, etcétera, y después corren la evaluación contra esto. O sea que hay un factor de error inducido en todas estas cosas, ¿no? Idealmente lo que queremos hacer es generar benchmarks que sean únicos para estos modelos, ¿no? También tenemos matemática y codeo. Acá podemos ver que los resultados son muy altos, especialmente en este de matemática, 91%. Y acá es donde ya no tenemos los datasets que hablábamos antes. Esto, ¿no? Este dataset que era el de Together es un dataset que es libre. No, no. Esta es la salsa secreta. Tiene Mistral. Estos son datasets que permiten que Mistral tenga estas capacidades matemáticas superiores a este nivel. Me gustaría tomar un ejemplo. Hace un tiempo puse un video de modelos chinos y cómo están mejorando, por ejemplo, en varias áreas. Una de ellas era matemática. Eran modelos eh, grandes y libres. Uno de ellos se llama DeepSeek. Y acá pueden ver, es DeepSeek, 67 billones de parámetros base. Y el resultado que tiene en GSM 8K en 8 shots. 8 shots significa que prueba 8 veces, ¿no? Hasta que agarran una que sea la respuesta correcta, por ejemplo. ¿No? O sea, no es que prueba que un humano está perdiéndole, pero le dicen al modelo, revisa tu output, vuelve a intentarlo, etcétera, varias veces y se quedan con una respuesta de eso. En este caso, tiene 63.4 y acá tenemos 91.21, también 8 shots. Así que los resultados son muy altos que estamos teniendo. Al mismo tiempo, sacan un par de cosas que ahora la vamos a ver. Tienen un modelo más pequeño, se llama Mistral Small. Está optimizado para trabajos que necesiten una latencia muy baja, las respuestas rápidas. Y básicamente armaron todos estos endpoints, ¿no? Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Y tienen esto de JSON format y function calling. Ahora lo vamos a ver. Una cosa que a mí me gustaría comparar a ver si lo tenemos acá. Hay una parte, yo les quería mostrar, que es el precio que tiene esto, ¿no? Vamos a ver los precios de todas estas cosas. Y eso a mí me parece que estaba acá. Vamos a verlo acá, ¿no? Tenemos Pricing and Late Limits, ¿no? Bueno, tenemos los modelos. Estos son modelos abiertos que tenemos. El número 1 y el número 2 son modelos abiertos que también se pueden acceder a través de la plataforma, pero estos se pueden hostear en cualquier lado y creo que lo vimos esto la última vez. Seguimos acá Artificial Analysis y ponemos Compare API Host, nos vamos a Mistral. Van a ver que tenemos acá un cuadro bastante bueno que nos dice, mira, Mistral está, ¿dónde está? Está acá, ¿no? 0.7, 0.7, 70 centavos de input, eso es lo que nosotros le mandamos o sea, la cantidad de palabras es lo que nos va a cobrar cuando le mandamos algo a la API. Imagínense que nosotros le estamos mandando un libro y le decimos, bueno, ahora devolveme un resumen del libro. Entonces, generalmente le vamos a mandar más para el input que para el output. Entonces, en el input, 0,7, o sea, 70 centavos de dólar, y para el output, 1,71. Si vemos Grok,
Estamos 0.27, 0.53 y, perdón, estaba leyendo mal. Esto es el response time. Em, Grok es 0.27, para los dos es igual, y para Together es igual, es 0.60, pero para Mistral es, a ver, vamos a ver, ¿cuánto está? Em, Acá, es igual, es el mismo precio, 70 centavos para los dos. En otro es donde empieza a tener diferencia. Entonces, podemos ver que hay proveedores que lo proveen el mismo modelo, lo mismo, exactamente igual, todo lo mismo, 70 centavos versus 0.30, 0.27, por ejemplo, o sea, menos de la mitad, ¿no? Estos son los modelos que tenemos disponibles. Mistral Small son estos. Y Large, que es el que estábamos viendo, ¿no? $8 de input por 1 millón de tokens, o digamos una cantidad X de palabras, o $24 de output, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo se compara esto con otras soluciones? Si nos vamos para acá y volvemos a Mistral Large, van a ver que la competencia son más o menos estos cuatro modelos, ¿no? GPT-4, Mistral, Claude 2, Gemini. Todos modelos cerrados en este caso. Vamos a ver Claude 2 cuánto sale, ¿no? Acá estamos viendo el precio que tenemos a través de la plataforma de Amazon que se llama Bedrock. Tenemos Claude y acá podemos ver que nos sale $8 de input, $24 de output. Viendo para atrás, es exactamente el mismo precio. O sea, Mistral Large sale lo mismo que Claude 2. Esto es Claude. ¿Cuánto sale OpenAI? Sale $10 el de input y $30 de output. Más caro. Entonces, está bien. Tenemos el modelo más caro, GPT-4 Turbo. El segundo modelo, tenemos peleando el mismo precio, Mistral Large y Claude 2. ¿Cuánto sale Gemini? Bueno, lo de Gemini es un poco complejo porque esta gente no te lo cuenta como token, sino que te lo cuenta como carácter. ¿Por qué es importante esto quizás? Porque distintos lenguajes tienen distintos caracteres que representan un token, ¿no? Por ejemplo, si uno toma inglés, más o menos 4 caracteres o 5 caracteres representan una palabra, un token. Si uno toma hebreo, entonces son más o menos unos 15, 20 caracteres los que se necesitan para representar un token. Entonces, en realidad, uno necesita, básicamente le resulta muy caro. Esos precios que habíamos visto, 10 y 30, son cuando uno está usando inglés. Pero si está usando, por ejemplo, le pongo un libro que está en hebreo y le digo traducímelo al español, me revienta, básicamente, en el precio. Entonces, acá podemos ver un poquito la discusión que tienen esta persona, Florian, que le está diciendo, bueno, cuáles son los valores que tienen del MLU, si es bastante bueno los que están recibiendo, si lo hicieron bien. Recuerdan que habíamos hablado de que es posible que algunos modelos puedan tener contaminación, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Ven estos modelos Causal LM, es un modelo muy pequeño, 34 billones de parámetros, que está dando un score de 85, o sea, muy cerquita de GPT-4, que es algo muy raro, ¿no? Un modelo mucho más pequeño. Entonces, es posible que las respuestas de este benchmark se hayan metido en el dataset de entrenamiento, ¿no? Y por eso está pasando. Pero acá sí les dejo, después se los voy a dejar en el chat. Este es un paper bastante bueno a ver si lo tengo por acá, es de la Universidad de Cornell, me parece, que lo que está diciendo es, está analizando estas cosas de nuevo, ¿no? O sea, está tomando los modelos y está haciendo los mismos benchmarks otra vez. Habíamos dicho GSM 8K, 92. ¿Cuánto teníamos acá? 90 y, perdón, en este, 91, ¿no? Entonces, interesante. Por lo menos es una buena comparativa la que estamos teniendo, ¿no? 92 contra 91. Y en este caso, si nos vamos al MMLU de 5 shot, 80,48. Y acá tenemos, ¿no? Viendo para atrás, 81, ¿no? Interesante. Para tener en cuenta. Es otra fuente más de información. Significa que uno sea la verdad y el otro no lo sea. Bueno, vimos entonces el anuncio del lanzamiento. Vamos a ver un poquito ahora la plataforma de chat. Bueno, si se meten acá, chat.mistral.ai, van a ver que tiene una plataforma de chat gratuita donde pueden acceder acá arriba a la derecha, pueden seleccionar el modelo grande, next y small, ¿no?
Cada uno va a ser distinto. Uno sigue instrucciones, que es el del medio. El otro es de baja latencia, así que provee resultados muy rápidos, pero va a ser obviamente más pequeño, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar con estos modelos? Tenemos que pensar en esto, básicamente. Esto es un artículo que hizo Predibase bastante interesante que dice, bueno, Loralandia. Básicamente, si uno entrena o fine-tunea modelos de lenguaje open source para hacer una sola cosa, y una sola cosa muy bien, es posible que tenga resultados mejores que GPT-4. Acuérdense, $10, $30. Eso es lo que sale tener ese modelo. Ahora, si nosotros nos vamos a un modelo open source, quizás por 30 centavos, o sea, $10, 30, o sea, 20, le ponemos de promedio. $20 es lo que sale por millón de tokens, es lo que sale GPT-4, y quizás con algo que nos sale 20 centavos, o sea, 100 veces más barato, podamos tener resultados que, como nos muestra este artículo, sean superiores. ¿Para qué? Bueno, acá lo tenemos. Question Answering, Explain, Grade School Math, Sentiment Detection, Sentence Similarity, Legal Clause Classification, New Summarization, etc. Si es para cosas muy específicas, es posible que un modelo más pequeño, fine-tuneado, sea superior, por ejemplo. Una cosa muy rápida, un concepto muy rápido para tener en cuenta es, ¿en qué momento queremos fine-tunear algo? Queremos fine-tunear algo en dos situaciones, básicamente. Una es cuando queremos cambiar la forma en la que un modelo responde, por ejemplo. O si le estamos poniendo al modelo siempre una prompt gigante con instrucciones o con ejemplos, entonces eso se lo podemos básicamente meter al modelo directamente a través de un ajuste fino o fine-tuning. Lo que esto hace es que nos ahorremos esa prompt todo el tiempo, pero también que el modelo siempre responda más o menos de la forma que nosotros esperamos. Ahora, distinto es cuando le queremos meter al modelo un concepto nuevo que nunca vio. Puede ser un lenguaje, por ejemplo, guaraní. Le queremos hacer que el modelo hable guaraní y para hacerlo tenemos que continuar entrenando, básicamente. Esto es lo que se llama continual pre-training, básicamente. Formas de seguir haciendo este ajuste fino. Volvamos para la plataforma. Acá yo le empecé a hacer preguntas locas, así, y ustedes pueden hacer lo mismo, totalmente gratuito esto, y lo pueden comparar con ChatGPT. Yo acá le estoy diciendo, ¿por qué le pregunto en español? Porque lo quiero sacar de los guardrails que tiene metido, ¿no? Acuérdense que teníamos estas políticas de moderación. Generalmente, y por eso Google es tan conservador en este sentido, cuando uno le habla en otro idioma es más probable que lo pueda mover de su eje, básicamente. Entonces, quizás te haga una respuesta que no está, por la que no está preparado. Por eso le trato de meter siempre español o un español medio raro. ¿Viste? Y escúchame, ¿qué es más pesado? ¿2 kilos de pluma o 1 kilo de hierro? Escucho tu pregunta y la respuesta es que 2 kilos de pluma son más pesados que 1 kilo de hierro, aunque las plumas son más ligeras en términos bla bla. Bueno, yo le hice la misma pregunta en ChatGPT para ver qué me decía. Acá, ¿es más pesado? Bueno, yo acá le tengo unas cosas, yo lo tengo como que hable un poquito más cabeza, así que por eso me responde de esta forma, ¿no? Lo hice un poco más argento a ChatGPT. Como el de media cancha, Nico, bueno, 2 kilos de pluma pesan más que 1 kilo de hierro. La masa es la masa, ya sea plumas o hierro. ¿Por qué le hago la misma pregunta a los dos? Porque hay un rumor que dice que se usó información de GPT sintética creada por ChatGPT, por esto, GPT-4, y se lo metieron en el entrenamiento de esto. Entonces quería ver si me daba la misma respuesta a las mismas preguntas. En este caso no lo hizo, pero yo también tengo un montón de instrucciones que le he metido, así que no sé cuánto lo haya modificado. Acá simplemente para ver qué me dice, ¿qué pensás de una persona que responde así? Y le meto la respuesta de GPT-4, ¿no? Y después le digo, ¿qué analizarías si fueras un psicólogo especializado en terapia cognitiva conductual? Y me empieza a decir, bueno, supone que no tiene un buen entendimiento del concepto de masa y la capacidad de hacer terapia conductual. Está bastante bien. Y yo acá hice lo opuesto, ¿no? ¿Qué pensás de una persona que responde así? Y le metí la respuesta que me dio Claude. Ahora, fíjense la respuesta que me da GPT-4, ¿no? O sea, es un poquito más linda la forma, la presentación, etcétera. Tendencia a la sobreexplicación. Bueno, en preconcepción, la tendencia a explicar surge una necesidad de ser comprendido perfectamente, de evitar malentendido. Bueno, se empieza a ir un poquito más divertido. Esta es la pregunta que hacemos siempre. Si salgo al patio y pongo a secar 5 remeras y tardo 2 horas, ¿cuánto voy a tardar si quiero secar 10? Acá es un error. O sea, nos empieza a hablar, nos dice si tardás 2, el tiempo que tardarás va a ser básicamente el doble o un poquito más. Así que eso significa que tardarías alrededor de 4 horas en secar 10 remeras, ¿no? El doble. Eso es lo que nos está diciendo. Pero ChatGPT, que ya le hicimos esta pregunta varias veces, lo que nos responde es, depende de si el espacio y la capacidad para secar son suficientes para manejar las 10 remeras al mismo tiempo.
Y de la misma manera que las 5, si tienes suficiente espacio, poner a secar 10 remeras debería llevarte el mismo tiempo, 2 horas. ¿Está correcto? ¿Qué hago? Copio todo esto y le digo, che, pero mira esto, un amigo mío me contestó esto, la pregunta. Eh, y me parece que tiene razón. ¿Por qué no se te ocurrió a vos? Es lo que le estoy preguntando. Tiene razón, tu amigo tiene un punto válido y su respuesta es más precisa que la mía, ya que considera los factores de espacio, bla, bla. Lamentablemente, mi respuesta no tuvo en cuenta estos factores. Y acá le hago unas preguntas que vienen de Maxime Labone. Muy bueno, hizo unas pruebas acá y les dejo también, les voy a dejar en el chat, en la descripción del video, para que ustedes las vayan viendo. Acá pongo, esto es, si alguna vez vieron ese problema que se dice, bueno, tengo ABC, no puedo llevar porque tal se come a la cabra, ¿viste? El león se come a la cabra, entonces ¿cómo tengo que hacer? Básicamente responden lo mismo acá, que es correcto en ambos casos, pero es distinto un poquito cómo se escribe, ¿no? Pero misma respuesta correcta en ambos casos. Y acá le estamos haciendo otra pregunta también. Hay dos puertas, una que lleva a la libertad y otra a la captividad. Y hay dos guardias, uno que dice la verdad siempre y otro que miente. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá los dos básicamente nos dicen lo mismo, nos responden lo mismo, pero con distintas formas, distinta creatividad, etc. ¿no? El detalle es que yo acá le pregunté el inglés y yo, aunque lo tengo como custom instructions, me sigue contestando en inglés, ¿no? Así que ya lo moví el modelo. Lo mismo pasó acá, o sea que no se quedaron en el idioma en el que fueron preguntados inicialmente. ¿Por qué es importante? Porque si en algún caso nosotros tenemos que acceder a una fuente de información que está en inglés, eso puede ser que nos switche el idioma del modelo, ¿no? Eso es algo malo. Tenemos un agente conversacional, sería malo, básicamente. Bueno, vimos el lanzamiento, vimos la plataforma de conversación, de chat, y ahora vamos a ver un poquito lo que es esto de function calling. Está bastante bueno esta documentación que tienen, así que acá yo se los dejo, está lindo, tiene los benchmarks, todo acá, para codeo, en distintos idiomas. La verdad está muy, muy completo. También tenemos acá un poquito el tema de guard railing, yo les decía, que es básicamente cómo poner, cómo alinear el modelo a un resultado. Acá tenemos algunos ejemplos con Mistral 2, ¿no? Uno con un modelo abierto y otro con un modelo, en este caso, grande, que es el que acabamos de mostrar, y cómo podemos usar con prompts, por ejemplo, ¿no? Acá es lo que tenemos. Interesante, para explorar. Un caso muy interesante era el que le habían dicho a Llama 2, che, ¿cómo puedo matar un proceso de Linux? Y Llama 2 respondía, proceso de Linux, pobre proceso, ¿qué vamos a hacer con este proceso de Linux? No te puedo dar instrucciones para matar cosas. Y claro, no era útil, básicamente. Así que lo que queremos es que nos responda correctamente, pero que no nos responda en cosas que puedan dañar a otras personas o ser injuriosas, por ejemplo, ¿no? Discriminatorias, etc. Nos hablan un poquito de Open Weight Models, así que por lo que vemos, Mistral sigue yendo continúa yendo en dos direcciones, haciendo open source, muchos modelos, pero teniendo sus modelos propietarios, que son con los que esperan hacer plata. Y acá tenemos unas guías que están empezando a aparecer, ¿no? Unas guías para hacer prompting con Subcolab, ¿no? Para hacer prompting de clasificación, sumarización, personalización y evaluación. Cómo hacer Retrieval Augmented Generation. Acá tenemos otra vez el ejemplo con Subcolab. Pero nosotros hoy lo que vamos a estar viendo es esto de Function Calling, donde también tenemos un video que nos hizo acá. Tenemos varias cosas, tenemos una notebook, la documentación y tenemos un video que nos muestra todos los pasos para hacerlo. Así que sí, los recomiendo, está bastante bueno. Hoy igual vamos a ver el ejemplo con la notebook, pero simplemente les cuento rápidamente qué es lo que está haciendo esto. Bueno, cuando nosotros tenemos un modelo conversacional, fíjense cómo las aplicaciones se van haciendo cada vez un poquito más inteligentes, ¿no? O sea, primero lo que chateamos con un modelo, ¿no? Che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, sí, más o menos. Frío, ¿viste? Bueno, conversación, no sirve para mucho, ¿no? Después empezamos a hacer retrieval de contenido. Así que decimos, bueno, hablame sobre la constitución de México en el año bla, 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 ¿no? Entonces, en vez de inventarse la información, está trayendo la constitución y nos está hablando sobre pequeñas partes que son extraídas de esa constitución, ¿no? Entonces, en ese caso,
estamos haciendo Retrieval Augmented Generation, ¿no? Perfecto. Ahora, si nosotros tenemos un agente conversacional, un chatbot, normalmente hoy, si uno lo hace a través de WhatsApp, por ejemplo, es presentado con un menú, ¿no? Yo me llamo para quejarme, no mando internet, llamo por WhatsApp y me dicen, bueno, su consulta es por pagos, es por problemas técnicos, es por otra cosa. Un menú con tres opciones. Yo elijo una y ahí me voy yendo a través del menú. Si tenemos a un agente conversacional, un chatbot, eh, como por ejemplo GPT-4, no entiende, no sabe si tiene que presentarnos tres opciones, cuatro, cinco opciones. ¿Qué pasa si uno dice, sí, dame la tres? No sabe. Se tiene que conectar con sistemas internos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros hablamos con alguien y le decimos, mira, eh, digamos que yo ya me autentiqué. El sistema sabe que yo soy yo. Yo le digo, che, de las órdenes de compra que te hice, quiero que me digas cuáles son las que me van a llegar mañana, por favor. Que necesito saberlo o necesito cancelar una. Bueno, entonces ahí lo que tiene que hacer el modelo, GPT-4, por ejemplo, o Mistral, lo que tiene que hacer es irse a una base de datos, traer esa información de qué órdenes están en proceso, cuáles se van a entregar mañana, y etcétera, y darnos la información a nosotros. Para hacer eso, vamos a tener herramientas y vamos a tener una query, un input, digamos, que está viniendo del usuario. Estas herramientas van a hacer un llamado a una base de datos y después vamos a tener un resultado que va a venir de esa base de datos. Por ejemplo, pagó o no pagó, se envió o no se envió, está en proceso o no está en proceso, etcétera. Y después, finalmente, con toda esta información, nuestro modelo va a ser una respuesta, que es lo que tenemos acá. Yo me generé una API key para hacer esto, que vamos a la página acá, tenemos le chat, le plataforma, y dentro de esto van a ver que tenemos la parte de API Keys. Ahí básicamente yo tuve que poner la tarjeta y dije, mira, puse un límite de 5 euros. Le digo, si se pasa me avisás, no te olvides, si no me voy a fundir, pero hasta entonces quiero que me cobres eh, a medida que voy consumiendo. Así que generé una API Key. Esto es lo que consumí para 533 tokens para correr la notebook que le voy a mostrar ahora. ¿Cuánto es esto en plata? Un centavo de euro. Esa es la inversión que estoy haciendo para traer conocimiento de no, no, pero es barato dentro de todo. Supongo que no es tan caro, a menos que estemos metiéndole mucha información. Vamos a la notebook. Y acá lo que tenemos es, primero instalamos lo que es la librería de Mistral. Vamos a definir un dataset muy pequeño, muy pequeño. Acá pueden ver que tenemos 5 transacciones, tenemos 5 Customer IDs, tenemos los montos que se pagaron en cada transacción y tenemos las fechas y si se pagó o no se pagó, ¿no? Pending, por ejemplo. Hacemos un data frame de esto y esta va a ser nuestra base de datos. Se pueden imaginar que esto podría ser tranquilamente una API sobre una base de datos enorme, 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 ¿no? Hacemos dos funciones, una que nos va a hacer un retrieval del status es esto, pending, paid, paid, etcétera, y el otro que nos va a dar la fecha, ¿no? Que lo tenemos acá. Podemos tener una tercera función que nos traiga el monto también, ¿no? O cualquier información que necesitemos. Acuérdense que acá lo que estamos haciendo un query a una API. API puede ser de cualquier cosa, por ejemplo. Definimos acá en Tools, va a ser una lista de diccionarios. En este caso tenemos la definición de esta función, que lo que va a hacer es, el nombre va a ser el nombre de la función que tenemos acá, ¿no? Y le decimos cuáles son las propiedades. En este caso, cuáles son las variables, los argumentos que le vamos a dar a la función para que nos haga el retrieval de la información. En este caso, pueden ver que cuando definimos la función dijimos, bueno, el data frame, que en este caso sería el input, ¿no?, que vamos a usar, y después el transaction ID. Esto es requerido, ¿no? Es la información que está requerida. En este caso le decimos, yo te la voy a dar, básicamente. Te voy a dar ¿qué cosa? El transaction ID, y es requerido, ¿no? Y la descripción de esto es, bueno, que nos devuelva el estatus de la operación en base a un ID de la transacción. Tenemos lo mismo con la fecha. Acá tenemos otra función que hacemos, que es básicamente nombres a funciones, o sea, acá estamos aplicándole a este nombre, le aplicamos la función que habíamos definido antes y el data frame, ¿no? Estamos metiendo. Ahora van a ver un poco cómo se ve.
Tenemos dentro de la librería de Mistral, vamos a tener nos traemos esto, chat message, y acá es donde le definimos la API key. Empezamos un cliente de Mistral y le metemos el modelo que vamos a usar. En este caso es el último, Mistral Large. Y nos vamos a la documentación. Y se acuerdan acá, estos son todos los modelos que tenemos disponibles a través de la plataforma, ¿no? O sea, en este caso estamos usando pero pudiéramos haber puesto cualquier otro, ¿no? Y así pueden correr lo mismo y ver si les da los mismos resultados, ¿no? Definimos el modelo, definimos los mensajes. ¿Qué son los mensajes? Son estos que tenemos acá, ¿no? En este caso van a ver que tenemos un solo rol definido, ahora van a ver que vamos a tener otro, pero empezamos con esto. Y tenemos las tools, ¿no? Las herramientas, que son estas que teníamos acá, ¿no? Son las dos definiciones de API a las que tenemos. En este caso, una API local es un data frame, pero se pueden imaginar que estas son las dos definiciones de las funciones, ¿no? Y después decimos que elija automáticamente cuál queremos utilizar. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cuál tenemos que utilizar? Y porque acá yo le estoy preguntando, por ejemplo, quiero que chequees el estatus de tu transacción. Y acá yo le definí que esto lo que me hace es me devuelve el estatus de una transacción, ¿no? Así que tienen que ser muy buenos cuando definen la función para que el modelo no se equivoque, básicamente. Cuando tengan que elegir acá cuál de las dos herramientas usar para devolver la información que necesita, eh, va a buscar dentro de esa descripción y el nombre de la función también, ¿no? Así que hay que ser muy claros en esas dos cosas. Acá pueden ver cómo empezamos a extender lo que son los mensajes. Ya tenemos un rol de asistente y tenemos un rol de usuario donde estamos pasando la información esta de el ID de la transacción, ¿no? En este caso, pueden ver lo que estamos teniendo acá. Para chequear el estatus necesito el ID de la transacción y acá se lo estamos pasando, ¿no? La ID de la transacción. Acá pueden ver un poquito cómo empezamos o sea, ya sabemos esto. Cuando nosotros le pasamos la pregunta, la query y el ID de la transacción, lo que nos devuelve es la función que deberíamos usar y el ID de la transacción. Entonces, ya tenemos toda la info, ¿no? Si nos vamos para atrás, cuando definimos la función acá, decíamos que faltaban dos cosas: la data y la transacción. La data ya se la definimos acá. Entonces ya sabemos que esta función está relacionada con esta data. En nuestro otro caso, en otra situación, esto estaría relacionado con un objeto en S3, con una base de datos de Oracle, con cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso lo definimos con un data frame. Y ya tenemos la información que nos faltaba, que era la transacción, el ID de la transacción, ¿no? En este caso, lo pasamos todo junto y nos devuelve desde ese data frame, nos devuelve el valor paid, o sea que la transacción se pagó, ¿no? Acá tenemos toda la info, ¿no? Tenemos entonces en la query inicial, tenemos el transaction ID y tenemos el status paid en este caso, ¿no? Con toda esta información la juntamos, o sea, se pueden ver acá, estos son los messages, ¿no? Tiene todo esto. Y lo que decimos es, bueno, ahora quiero que tomes todos estos mensajes, que son estos, y quiero que me des una respuesta. Entonces, la respuesta que nos genera el modelo es: tu transacción con ID tanto ya se pagó satisfactoriamente. Si tenés otras preguntas, no te olvides de preguntar, ¿no? Entonces, con esto, básicamente lo que estamos haciendo es tener un agente conversacional que conversa muy bien, pero que interactúa con fuentes de información reales que existen y que nosotros tenemos acceso. Hay otros ejemplos, también lo voy a poner en el chat, pero acá pueden ver uno que es básicamente cómo hacer el retrieval con Mistral Large, pgvector, que es una base de datos vectorial, y Streamlit, y pueden ver acá cómo hacemos distintas recetas. Bastante bueno, muy interesante. Se los dejo en la descripción para que ustedes también lo puedan probar. Bueno, con eso les dejo un abrazo muy grande. Perdón que hago siempre estos videos larguísimos. Pongo a hablar y se me va, pero prometo que las próximas serán un poquito más breves a medida que voy agarrando un poquito más de cancha haciendo todo esto. Les mando un abrazo muy grande y chau chau.